El millonario llega más temprano y descubre un secreto oscuro de la nueva niñera, pero la verdad va mucho más allá de lo que imagina. El sol todavía no había terminado de levantarse del todo cuando Arturo Vasconcelos, uno de los empresarios más influyentes del país, observó su reflejo cansado en la ventana panorámica de su mansión. La casa, aunque enorme y perfectamente decorada, parecía cada día más silenciosa, más vacía, más grande de lo necesario. Desde la muerte de su esposa, hacía casi 2 años, cada rincón había perdido parte de su brillo. Los corredores que antes resonaban con risas, pasos apresurados y conversaciones sobre planes familiares, ahora eran pasillos en los que el eco dominaba. La única chispa que mantenía el corazón de Arturo funcionando era su hija Luna, de 7 años. Una niña sensible, imaginativa y profundamente afectada por la ausencia de su madre. Él sabía que su trabajo absorbente no le permitía darle toda la atención que merecía, y aunque luchaba contra la culpa, la realidad era imposible de ignorar. El negocio nunca esperaba, los clientes nunca esperaban, pero Luna sí lo hacía, y esperaba demasiado tiempo. Por eso, después de varias entrevistas, recomendaciones y filtros de seguridad, Arturo había aceptado contratar a una nueva niñera. La agencia lo había asegurado. Clara Méndez era responsable, paciente, educada y con experiencia en cuidado infantil. Sin embargo, Arturo no podía evitar sentir un nudo en el estómago. Había visto muchas niñeras entrar y salir en los últimos meses. Algunas renunciaban por estrés, otras porque Luna no lograba conectar con ellas, y otras simplemente no soportaban la frialdad de la casa. Esa mañana, Clara llegó puntual. Tocó el timbre con un gesto suave, casi tímido, como si ya entendiera que estaba a punto de entrar en un hogar cargado de emociones. Arturo abrió la puerta y lo primero que notó fue la serenidad en los ojos de la mujer. Tenía alrededor de 30 años, cabello oscuro recogido en un moño sencillo y una expresión tranquila, como si hubiera pasado por muchas tormentas y aprendido a mantenerse firme en cada una. «Buenos días, señor Vasconcelos», saludó ella con una sonrisa educada. «Gracias por recibirme. Bienvenida, Clara». «Pase, por favor», respondió él con un tono neutral, aunque por dentro evaluaba cada gesto, cada detalle. Al entrar, Clara miró la casa con respeto, sin mostrar sorpresa ni incomodidad. Miró los cuadros familiares, la gran escalera, los ventanales. Pero lo más llamativo fue la forma en que sus ojos se suavizaron cuando vio a Luna, que observaba desde el pasillo superior, con su peluche desgastado entre las manos. «Hola, Luna», saludó Clara con suavidad, sin acercarse demasiado. La niña bajó lentamente las escaleras, analizando a la nueva visitante. Hasta ese momento había rechazado a todas las niñeras sin decir una sola palabra. Pero con Clara ocurrió algo inesperado. Luna no retrocedió. No se escondió detrás de la baranda. No bajó la mirada. Simplemente la observó, como si, de alguna manera, ya la hubiera visto antes. «Hola», susurró Luna finalmente. Arturo arqueó una ceja. Era la primera vez que su hija hablaba tan rápido con una niñera. Clara no se apresuró a acercarse. No intentó abrazarla ni tocarle el hombro. Solo sonrió y añadió: «Me gusta tu peluche. ¿Cómo se llama?» «Nube», respondió Luna, apretándolo un poco más fuerte. «Fue un regalo de mamá». El ambiente se volvió más delicado, cargado de un silencio que decía mucho sin pronunciarse. Arturo sintió un pinchazo en el pecho. Siempre evitaba mencionar a su esposa delante de desconocidos, porque eso siempre hacía llorar a Luna. Pero sorprendentemente, la niña no lloró. Clara tampoco reaccionó con incomodidad. Solo inclinó levemente la cabeza y dijo:
Es un nombre muy bonito. Tu mamá tenía un gran corazón, ¿verdad? Luna asintió en silencio, y Arturo abrió los ojos sorprendido. ¿Cómo sabía Clara eso? ¿O simplemente lo había dicho por intuición? No era un comentario extraño, pero la forma en que lo dijo parecía demasiado precisa, demasiado segura. Mientras Arturo mostraba la casa a Clara, la mujer recorría cada espacio con una especie de sensibilidad silenciosa. No era curiosidad, era casi como si intentara entender el ambiente emocional del lugar. Pasó la mano por la barandilla de la escalera, tocó suavemente los marcos de las puertas, y cuando entraron en el cuarto de Luna, algo en su expresión cambió. El cuarto era un pequeño santuario, paredes lilas, dibujos infantiles colgados, un móvil de estrellas que aún conservaba el aroma leve de la madre de Luna. Clara respiró hondo, como si una memoria de alguien más la hubiese alcanzado de repente. «Es hermoso», murmuró. Arturo la miró con sospecha. La agencia había dicho que Clara tenía experiencia, pero algo en ella era distinto, y no sabía si eso era bueno o malo. A lo largo del día, Arturo observó cuidadosamente cómo interactuaban Clara y Luna. Para su sorpresa, su hija no se mostró distante. Incluso la acompañó al jardín sin protestar, cosa que no hacía desde meses atrás. Clara parecía comprender los silencios de la niña, sus pausas, sus gestos. Era como si hubiera aprendido a leer emociones invisibles. Pero lo que realmente inquietó a Arturo ocurrió cerca del atardecer. Mientras caminaban por el estudio de su esposa, un lugar que Arturo mantenía cerrado la mayor parte del tiempo, Clara se detuvo frente a un pequeño cuadro colgado en la pared. El retrato mostraba a su esposa sonriente, sosteniendo a Luna cuando era bebé. Clara se quedó mirando la pintura con una expresión entre nostalgia y reconocimiento. «Ella tenía una luz muy especial», dijo. Arturo se tensó. «¿La conocías?», preguntó de inmediato. Clara pestañeó, sorprendida por la pregunta directa. «No, no personalmente», respondió rápido. «Solo lo noté por su expresión. A veces las fotografías transmiten más de lo que parece, pero algo en su voz, en su postura, no coincidía con sus palabras». Arturo lo sintió. Era una intuición profunda, esa misma que lo había salvado de estafas, malos negocios y traiciones corporativas. Clara sabía algo que no estaba diciendo, y aunque Luna parecía cómoda por primera vez en mucho tiempo, Arturo no podía ignorar la inquietud que comenzaba a formarse dentro de él. Una inquietud que, con los días, se volvería una sombra difícil de ignorar. Una sombra que anticipaba el secreto que Clara guardaba. Un secreto que estaba a punto de cambiarlo todo. Durante la primera semana, Arturo intentó convencerse de que estaba exagerando. Que su incomodidad con Clara no tenía fundamento real, sino que era una mezcla de agotamiento, sobreprotección y el miedo constante de fallarle a Luna. Al fin y al cabo, la niña había mostrado un avance notable desde la llegada de la nueva niñera. Comía mejor, dormía con menos pesadillas y empezaba a participar en actividades que antes rechazaba. Y sin embargo, algo no terminaba de encajar. La primera señal llegó un martes por la tarde, cuando Arturo regresó temprano del trabajo debido a una reunión cancelada. Al entrar en la casa, escuchó la voz suave de Clara cantando. La melodía se filtraba desde el cuarto de Luna, un canto delicado acompañado por la risa suave de la niña. Arturo subió las escaleras en silencio, tratando de no interrumpir el momento, pero cuando escuchó la letra de la canción, se quedó paralizado. Era una canción de cuna que solo su esposa conocía, una canción que nunca había sido grabada, escrita o compartida con nadie más. Una melodía inventada por ella para Luna cuando era recién nacida. Arturo la recordaba perfectamente, no porque la hubiera escuchado muchas veces, era él quien solía quedarse hasta tarde trabajando,
sino porque aquella canción era uno de los recuerdos más íntimos y dolorosos que tenía. ¿Cómo era posible que Clara la conociera? Se quedó quieto detrás de la puerta entreabierta, observando sin ser visto. Luna estaba sentada en el regazo de Clara, sosteniendo su peluche, mientras la niñera acariciaba su cabello con movimientos rítmicos. La escena era enternecedora y profundamente inquietante. Clara terminó la canción y añadió: «Tu mamá cantaba esto con mucho amor. Era como si te envolviera con una luz muy suave». El corazón de Arturo dio un vuelco. Luna asintió, sin darse cuenta de la gravedad de esas palabras. «La extraño todos los días», murmuró la niña. «Ella también te extraña», respondió Clara, con un tono tan firme que Arturo sintió un escalofrío. La mujer no estaba simplemente intentando consolar a una niña en duelo. Hablaba como alguien que poseía un conocimiento que no debía tener. Como si supiera detalles íntimos de la relación entre madre e hija, detalles imposibles de adivinar. Arturo retrocedió antes de ser descubierto y bajó a la sala con la mente agitada. ¿Había habido alguna grabación de esa canción? No. ¿Alguna amiga íntima que pudiera haberla escuchado y transmitido accidentalmente? Tampoco. ¿Sería que Luna la había cantado en algún momento sin que él se diera cuenta? No. Ni siquiera Luna recordaba la canción completa. Entonces, ¿cómo? Esa noche Arturo casi no durmió. Se quedó sentado en su despacho, revisando documentos sin realmente leerlos, mientras la imagen de Clara cantando la canción resonaba como un eco persistente. Algo en la expresión de la niñera, en la tranquilidad de su voz, sugería que no era una coincidencia. El miércoles comenzó con un silencio tenso. Clara se comportó con normalidad. Preparó el desayuno, ayudó a Luna con su ropa y organizó las actividades del día. Arturo la observaba de manera disimulada, intentando encontrar algún gesto extraño, alguna mirada que revelara algo. Pero no había nada. Clara actuaba como cualquier niñera dedicada. A media tarde, mientras revisaba papeles en su estudio, Arturo escuchó a Luna reír a carcajadas. Era un sonido que no escuchaba hacía meses, desde antes de la muerte de su esposa. Esa risa era un alivio y una herida al mismo tiempo. Se levantó para espiar discretamente desde la escalera, y lo que vio lo sorprendió aún más. Clara estaba sentada en el suelo con Luna, jugando un juego que consistía en construir figuras de animales con papel. Pero lo sorprendente no era el juego en sí, sino las palabras que Luna decía. «Mamá decía que este era tu animal favorito», dijo la niña mientras le mostraba a Clara un pequeño pájaro hecho de papel. «Sí, lo sé», respondió Clara con suavidad. A ella le gustaban los pájaros porque decía que representaban libertad. Libertad. Esa palabra era exacta. Era la metáfora favorita de la esposa de Arturo. Ella la repetía cada vez que hablaban de sueños, proyectos o dificultades. Era un detalle que ni siquiera aparecía en su diario personal, algo que solo Arturo conocía. A estas alturas, la inquietud se había transformado en sospecha real. Decidido a entender, Arturo pidió a su secretaria que investigara los antecedentes de Clara. Lo que obtuvo fue un expediente limpio, estudios en pedagogía, trabajo voluntario en un centro infantil, referencias sólidas, nada fuera de lo normal. Nada que explicara cómo la mujer sabía cosas tan íntimas. Pero el expediente incluía algo más, un detalle que Arturo no había notado antes. Clara había trabajado durante 2 años en un programa comunitario, en la misma región donde su esposa viajaba con frecuencia para proyectos sociales. ¿Se conocieron?, se preguntó Arturo, sintiendo cómo algo oscuro se movía en su estómago. Decidió confrontarla. Pero al verla más tarde, ayudando a Luna a ordenar libros, se detuvo. Luna estaba feliz, tranquila, conectada con alguien por primera vez desde la muerte de su madre.
¿Debía arriesgar esa estabilidad? Sin embargo, la tercera señal llegó esa misma noche. Luna tuvo una pesadilla. Era algo que solía ocurrir, pero esta vez, antes de que Arturo pudiera llegar al cuarto, Clara ya estaba allí. La escuchó desde el pasillo, hablando con voz dulce. «Estoy aquí, Luna. No tengas miedo. Tu mamá nunca te dejaría sola». La escuché. Sollozaba la niña. Me llamó. Clara la abrazó, acariciando su espalda. A veces escuchamos las voces de quienes amamos. Es su manera de recordarnos que están cerca. Arturo sintió un frío recorrerle la espalda. No porque creyera en presencias, sino porque Clara hablaba con una certeza inquietante, como si hubiera estado en ese lugar antes, como si conociera a Luna en un nivel emocional imposible para alguien recién llegada. Esa noche, en la soledad de su habitación, Arturo se hizo una pregunta que lo atormentaría durante semanas. ¿Quién era realmente Clara Méndez? La mujer parecía saber demasiado, y al mismo tiempo ocultar algo. No era una amenaza directa, pero había un peso emocional, un secreto hundido bajo sus palabras que él no podía descifrar. Y mientras más la observaba, más señales aparecían, miradas largas hacia ciertos objetos de la casa, comentarios ambiguos sobre la esposa de Arturo, y esa extraña conexión con Luna, tan profunda como inexplicable. Lo que Arturo aún no sabía era que Clara no había venido a esa casa por casualidad. Y el secreto que ella guardaba, el secreto que él empezaba a sospechar, era mucho más oscuro y más complejo de lo que podía imaginar. El viernes comenzó como cualquier otro día en la vida de Arturo Vasconcelos. Reuniones interminables, llamadas urgentes, decisiones que debían tomarse con precisión quirúrgica. Sin embargo, algo lo inquietaba desde temprano. No era una preocupación puntual, sino un presentimiento inexplicable que lo acompañó desde el momento en que despertó. Una sensación de que debía estar en casa, de que algo estaba ocurriendo allí. A media tarde, durante una junta especialmente tediosa, ese presentimiento se intensificó. Arturo intentó ignorarlo, pero su mente volvía constantemente a Luna y a Clara. Recordaba la canción de cuna, las palabras ambiguas, esa certeza casi sobrenatural con la que la niñera parecía leer la emocionalidad de la casa. Recordaba la forma en que hablaba de su esposa, como si la hubiera conocido de verdad, como si hubiera convivido con ella, como si guardara memorias que no le pertenecían. Finalmente, incapaz de concentrarse, Arturo interrumpió la reunión. «Necesito retirarme. Continuaremos esto el lunes», anunció con un tono que no daba margen a debate. Nadie se atrevió a cuestionarlo. Él mismo se sorprendió por su repentina decisión, pero una voz interior insistía: «Ve a casa». Y Arturo obedeció. El trayecto fue extraño. Manejó en silencio absoluto, sin música, sin llamadas, sin distracciones. El cielo estaba gris, casi plateado, y a través del parabrisas podía ver su propio reflejo cansado. Pensó en Luna, en cuánto había cambiado desde que Clara llegó, pero en lugar de sentir alivio, sentía un nudo cada vez más apretado. Recordaba algo que su esposa le decía a menudo: «No ignores tus intuiciones, Arturo. Son la parte de ti que escucha lo que tu mente no quiere aceptar». Esas palabras resonaban ahora como una advertencia. Al llegar a la mansión, notó algo particular. La puerta principal estaba entreabierta. No del todo abierta, pero lo suficiente para que una corriente de aire moviera apenas la cortina del vestíbulo. Arturo frunció el ceño. Él era meticuloso con la seguridad. Las puertas siempre debían quedar cerradas. Siempre. Entró en silencio, sin anunciar su llegada. La casa estaba extrañamente quieta. «¿Clara? ¿Luna?», llamó en voz baja, aunque no esperaba respuesta inmediata. No la obtuvo. Caminó por el pasillo principal con pasos lentos, escuchando.
Faltaba algo, o tal vez había algo de más. Un susurro, una voz tenue, como un murmullo envolvente. Provenía del piso superior. Subió las escaleras con la paciencia de un depredador, cada músculo alerta. Cuando alcanzó el pasillo de los dormitorios, notó que la puerta del cuarto de Luna estaba cerrada, pero detrás de ella, la voz seguía. Era la voz de Clara. Arturo se acercó despacio y al poner la mano en la perilla, escuchó también a Luna. Su voz era suave, como si estuviera en un estado de profunda emoción. Algo dentro de Arturo se tensó aún más. No era miedo, era preocupación. Era la sensación de que estaba a punto de presenciar algo que reconfiguraría sus certezas. Giró la perilla. La puerta se abrió. Lo que vio no era violento, no era peligroso, pero tampoco era normal. Clara estaba sentada en el borde de la cama de Luna, sosteniendo entre sus manos el collar favorito de la madre de la niña, un colgante de plata con una pequeña piedra azul en el centro, una pieza que Arturo había guardado en un cajón cerrado, que no había dado a nadie, que no debía estar allí. Luna, sentada frente a Clara, tenía las manos juntas, como si estuviera rezando. Su rostro estaba húmedo por lágrimas recientes. El ambiente en el cuarto parecía suspendido en un silencio casi ritual, una calma profunda, cargada de un significado que Arturo no comprendía, pero que lo inquietó al instante. Lo primero que quiso preguntar fue, ¿cómo diablos tienes ese collar? Pero no lo hizo. Se quedó observando. Clara levantó el colgante hacia la luz de la ventana. La piedra azul brilló suavemente. «Ella te amaba más que a nada», susurró la niñera, «y te dejó esta luz para que nunca te sintieras sola». Luna asintió, como si aquella afirmación fuera una verdad absoluta. Arturo sintió una mezcla de rabia y desconcierto. «¿Qué está pasando aquí?», interrumpió, con la voz seca. Las dos se giraron hacia él. Luna se limpió las lágrimas con rapidez. Clara bajó despacio el collar, manteniendo la compostura. «Señor Vasconcelos», comenzó ella, «¿puedo explicarlo?» Arturo levantó la mano para silenciarla. «La explicación puede esperar. Primero quiero saber cómo conseguiste ese collar». Clara inspiró profundamente. No parecía sorprendida por la pregunta, como si hubiera anticipado ese momento. Se levantó con delicadeza y sostuvo el colgante entre sus dedos. «Lo encontré en el cajón de su esposa», respondió. «Luna lo mencionó esta mañana, dijo que lo extrañaba. Pensé que tenerlo cerca podría ayudarla». Arturo entrecerró los ojos. Ese cajón estaba cerrado. Clara mantuvo su mirada sin vacilar. La llave estaba en la mesita. Creí que estaba ahí para usarse. No era cierto. Arturo no dejaba esa llave a la vista. Eso significaba que Clara había buscado o sabía dónde encontrarla. Pero antes de que pudiera seguir cuestionándola, Luna habló. «Papá, yo quería ver el collar. Soñé con mamá anoche. Ella me dijo que la luz azul te cuida». Clara me ayudó a no tener miedo. Esas palabras rompieron algo dentro de Arturo. Su hija no había hablado tan claro sobre su madre en mucho tiempo. Clara dio un paso atrás, respetando el espacio entre padre e hija. Solo estaba ayudándola a procesar lo que siente, añadió con voz tranquila. Luna necesita un puente entre sus memorias y su presente. Arturo no sabía qué responder. Su instinto le gritaba que algo no encajaba. Pero otra parte de él veía a Luna más calmada que nunca. «Voy a solicitarte que no entres más al estudio ni a las pertenencias de mi esposa», dijo finalmente, con un tono firme, casi frío. Clara asintió sin discutir. «Por supuesto, no volverá a ocurrir». Pero Arturo vio algo en sus ojos, algo que parecía decir, «No necesitas pedírmelo. Ya tomé lo que vine a buscar». Era una mirada difícil de descifrar, no de desafío, sino de conocimiento.
conocimiento profundo, conocimiento que ella no debía tener. Esa noche, Arturo se sentó en la sala después de que Luna se durmiera. Apagó todas las luces y dejó que la oscuridad lo envolviera. Sentía un torbellino dentro de sí, alivio por ver a Luna emocionalmente acompañada, pero también una sospecha creciente hacia Clara. ¿Cómo sabía tantas cosas? ¿Por qué Luna confiaba tanto en ella? ¿Cómo había logrado abrir un cajón cerrado? ¿Por qué actuaba como si entendiera la casa y las memorias de la familia? Ninguna conclusión lo satisfacía. Pero una idea, una que había evitado por días, finalmente tomó forma. Clara no había aparecido en su vida por coincidencia. Ella había venido con un propósito que aún no era claro. Un propósito que se volvía más inquietante con cada día que pasaba. Y Arturo empezaba a darse cuenta de que la verdad sería mucho más grande, más profunda y más perturbadora de lo que jamás imaginó. Las horas posteriores al incidente del collar parecieron estirarse como hilos interminables en la cabeza de Arturo. Aunque Clara había acatado su advertencia con tranquilidad, algo en su mirada, esa mezcla de serenidad, culpa y conocimiento, seguía infiltrándose en los pensamientos del empresario. Esa noche casi no durmió. Se movió entre recuerdos y suposiciones, preguntándose qué vínculo podía existir entre Clara y su difunta esposa. Al amanecer, tomó una decisión. Observaría a Clara más de cerca, no para atraparla en un error, sino para comprender lo que estaba detrás de su presencia casi familiar. El día comenzó con una normalidad aparente. Clara preparó el desayuno, organizó las tareas escolares de Luna e incluso dejó un té en la mesa de Arturo antes de que él bajara al comedor. Su comportamiento, impecable y atento, contrastaba con la tensión interior que Arturo cargaba desde el día anterior. Luna, por su parte, parecía más animada que nunca. Hablaba sobre un sueño que había tenido, describiendo una escena en la que caminaba por un campo lleno de girasoles, las flores favoritas de su madre, y decía que alguien la estaba guiando. Arturo trató de no mostrar su inquietud, pero la expresión de Clara al escuchar la historia lo perturbó. Fue una mezcla de nostalgia y reconocimiento. Como si ella también conociera ese campo, ese sueño, ese símbolo. Mientras Luna terminaba su desayuno, Arturo pidió a Clara que lo acompañara a O'Jardín por un momento. «Quiero hablar contigo», dijo con firmeza. Clara lo siguió sin protestar. Sus pasos eran suaves, casi flotantes, como si estuviera acostumbrada a moverse con prudencia en espacios llenos de emociones ajenas. Cuando llegaron a O'Jardín, Arturo cerró la puerta detrás de ambos. El aire frío de la mañana creó una atmósfera aún más tensa. «Necesito que seas honesta conmigo», comenzó él cruzando los brazos. «¿Cómo sabías de la canción que mi esposa cantaba? ¿Cómo supiste del collar? ¿Cómo conoces los símbolos que ella usaba con Luna?» Clara no respondió de inmediato. Miró hacia el horizonte, como si buscara la forma más cuidadosa de poner su verdad en palabras. «Señor Vasconcelos», murmuró finalmente, «hay cosas que no le dije durante la entrevista. No porque quisiera engañarlo, sino porque no supe cómo explicarlas sin parecer imprudente». Arturo sintió un nudo tensarse en su pecho. «Empieza a explicarlas ahora», ordenó él, sin levantar la voz, pero cargado de seriedad. Clara cerró los ojos un instante. «Conocí a su esposa», confesó. El silencio que siguió fue tan denso que pareció absorber el aire alrededor de ellos. Arturo dio un paso atrás, sorprendido. «¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué no lo mencionaste?» Clara respiró hondo. «Ella me buscó hace 2 años, poco antes de caer enferma». Arturo abrió los ojos con incredulidad. «¿Mi esposa te buscó? ¿Para qué?» Clara bajó la mirada,
como si revivir esas memorias fuera tan delicado como sostener cristales en las manos. Yo trabajaba como voluntaria en un programa social. Atendíamos a niños que habían pasado por traumas emocionales fuertes. Ella llegó un día, acompañada de una compañera del proyecto. Me pidió que la escuchara, pero terminó siendo ella quien me habló de Luna. Arturo sintió un golpe en el estómago. No sabía que su esposa había pasado por esa institución. Clara continuó. Me dijo que temía no estar presente en el futuro. Quería asegurar que Luna tuviera a alguien que pudiera comprenderla profundamente, alguien que supiera cómo trabajar con emociones sensibles, alguien que pudiera sostenerla cuando ella ya no pudiera hacerlo. Arturo sintió un temblor recorrer sus manos. ¿Ella sabía que iba a morir? Clara negó con suavidad. No, pero tenía miedo. Decía que sentía el tiempo correr demasiado rápido. La voz de Clara se quebró apenas, como si también estuviera recordando algo doloroso. Me habló de la canción, de los símbolos que usaba para tranquilizar a Luna, del collar azul que representaba la luz que guía. Me contó tantas cosas sobre su hija que cuando me enteré de su fallecimiento no pude olvidarlo. Arturo tragó en seco, incapaz de procesar todo. Entonces, ¿por qué apareciste justo ahora? ¿Por qué no dijiste esto desde el principio? Clara respiró profundamente y por primera vez sus ojos parecieron revelar un fragmento de vulnerabilidad. Porque yo también guardo un secreto, dijo lentamente, algo que me avergüenza. ¿Qué cosa?, preguntó Arturo, más inquieto que antes. Clara apretó las manos, luchando para encontrar fuerzas. Fui paciente del mismo programa donde trabajaba. Yo pasé por experiencias difíciles en mi infancia. Y la madre de Luna, al escuchar mi historia, me acompañó durante semanas. Ella no solo confió en mí para ayudar a Luna, también me ayudó a mí. Arturo sintió una mezcla de sorpresa y incomprensión. ¿Estás diciendo que mi esposa te ayudó emocionalmente? ¿Que ustedes compartieron algo personal? Clara asintió con un gesto suave. Ella vio en mí algo que yo misma no veía. Dijo que tenía una sensibilidad especial para entender a niños que cargaban pérdidas. Y me pidió, como un ruego, que si alguna vez la vida nos volvía a cruzar, ayudara a Luna a cargar su ausencia. Las palabras pesaron en el aire, densas, profundas, cargadas de una verdad que Arturo no sabía si quería escuchar. ¿Por qué no dijiste esto desde el principio?, preguntó con voz más suave, casi cansada. Porque no quería que pensara que vine aquí por lástima o por obsesión, respondió Clara. Vine porque sentí que era el momento, porque Luna necesitaba algo que yo sabía ofrecer y porque... Hizo una pausa larga. Yo también necesitaba cerrar algo dentro de mí. Arturo se quedó en silencio. De repente, muchas piezas encajaban. La conexión de Luna con Clara. La facilidad con la que la niñera parecía comprender las rutinas emocionales de la casa. El conocimiento íntimo sobre gestos, canciones y palabras que pertenecían a su esposa. Clara no era una intrusa. Era un eslabón perdido, una parte olvidada de la historia emocional de su esposa, pero algo aún así no terminaba de encajar. Arturo lo sentía como una tensión en la nuca, una pregunta persistente. ¿Por qué Clara nunca había buscado a la familia antes? ¿Por qué había esperado tanto tiempo? Como si leyera sus pensamientos, Clara añadió, «No vine antes porque no estaba lista. Porque tenía miedo de que usted no creyera en mis razones. Y porque, una sombra cruzó su mirada, tenía miedo de enfrentar la última promesa que le hice a su esposa. Arturo sintió un escalofrío. ¿Qué promesa? Clara levantó los ojos. Su expresión era firme, pero profundamente triste. Ella me pidió que no dejara que Luna creciera sintiendo que estaba sola.
que la ayudara a entender que la muerte no es abandono y que el amor puede sostener incluso cuando no podemos verlo. El silencio que siguió fue absoluto, pero antes de que Arturo pudiera responder, Clara añadió algo más. Algo que envolvió el aire con una tensión nueva y más pesada. Su esposa también me pidió que lo ayudara a usted, señor Vasconcelos. ¿A mí?, repitió Arturo incrédulo. Dijo que el día que ella ya no estuviera, usted se perdería dentro de sí mismo, que se aislaría, que dejaría de escuchar, y que, si alguna vez entraba en su hogar, debía recordarle que el amor no había terminado. Arturo quedó mudo. Nunca se había sentido tan desarmado, tan expuesto, tan vulnerable. Era como si Clara hubiera abierto una carta oculta que su esposa le había dejado, una carta emocional que él no estaba preparado para leer. Finalmente Arturo habló. No sé qué pensar de todo esto. Clara bajó la mirada comprendiendo. No espero que me crea ahora. Solo deje que el tiempo hable por mí. Esa frase, simple, suave, pero firme, se quedó en la mente de Arturo mucho después de que Clara regresara al interior de la casa, donde Luna la esperaba para continuar su día. Porque ahora Arturo sabía algo. Clara guardaba un secreto sombrío, pero no un secreto peligroso. Era un secreto emocional, profundo, íntimo. Un secreto que lo conectaba directamente a su esposa. Y ese secreto era apenas a superficie de algo mucho mayor. Algo que, en los próximos días, mudaría para siempre o destino de aquella familia. La revelación de Clara había dejado a Arturo en un estado de confusión profunda. No solo por el contenido de sus palabras, sino por la forma en que las dijo, sin temblor, sin vacilación, sin intención de manipular. Parecía una verdad que había cargado durante demasiado tiempo, una verdad que la había marcado tanto como a él. Sin embargo, por más que Arturo intentara aceptar lo que había escuchado, algo en su interior seguía inquieto. Era como si las piezas estuvieran cerca de encajar, pero aún faltara un fragmento crucial, un pequeño detalle que cambiaría por completo el significado de la historia. Los días siguientes fueron un reflejo de esa dualidad, calma en la superficie, tensión en el fondo. Luna seguía acercándose a Clara con naturalidad conmovedora. La niña parecía florecer con la presencia de la niñera. Dormía mejor, comía con entusiasmo, se aventuraba a hablar más sobre sus emociones y hasta retomó algunos hábitos que había abandonado desde la muerte de su madre, como dibujar antes de dormir. Pero lo que más llamaba la atención de Arturo era la forma en que Clara parecía anticipar las necesidades emocionales de Luna. No solo entendía sus silencios, como si hablase su idioma interior, sino que también conseguía guiarla con delicadeza a expresar lo que sentía. Era como si su esposa hubiera dejado instrucciones invisibles, como si Clara supiera leer un mapa emocional que nadie más podía ver. Y aunque Arturo intentaba convencerse de que eso era producto de su formación profesional, su sensibilidad o incluso una coincidencia afortunada, algo mayor se movía por debajo. Una verdad que todavía no había emergido. El miércoles por la noche, Arturo encontró a Clara en la biblioteca familiar. Luna ya dormía, y la casa estaba sumida en un silencio solemne. Clara sostenía un libro entre las manos, uno de los favoritos de la esposa de Arturo, El jardín secreto. Lo hojeaba con una delicadeza casi ritual. Era su libro favorito, dijo Arturo desde la puerta. Clara levantó la mirada, sorprendida, pero sin sobresalto. «Lo sé», respondió. «Ella me habló de él. Me contó que quería leérselo a Luna cuando fuera mayor». Arturo sintió un aperto no peito. «¿Te contó tanto así?», preguntó, con una mezcla de incredulidad y nostalgia. Clara cerró el libro con suavidad. «Me contó más de lo que usted imagina. A veces,
Cuando una persona presiente que algo importante va a cambiar en su vida, se abre de formas inesperadas. Hubo una pausa larga, densa. ¿Dijo algo más sobre mí?, preguntó Arturo finalmente. Clara inclinó la cabeza, observándolo con una mezcla de compasión y firmeza. Dijo que usted era un hombre fuerte, pero que escondía su fragilidad detrás del trabajo, que le costaba aceptar ayuda y que, si algún día ella faltaba, usted tendría que aprender a recibir en vez de dar. Arturo desviou la mirada. Era como se alguém estivesse lendo uma parte dele que nem ele próprio compreendia. A partir daquela noite, as lembranças de sua esposa começaram a ressurgir com mais força. Sua voz, seus gestos, seus valores. Mas junto com elas, surgia também uma pergunta inevitável. Por que minha esposa confiou tanto em Clara? E por que Clara parece cargando uma deuda emocional tão grande? La resposta começou a tomar forma numa noite chuvosa do sábado. Luna había dormido temprano, cansada después de pasar la tarde jugando y pintando con Clara. Arturo salió a caminar por el jardín exterior, intentando despejar la mente. La lluvia fina caía en gotas suaves, refrescando el aire pesado de humedad y recuerdos. Al regresar, pasó frente al comedor y escuchó un sonido leve, una respiración irregular. Era Clara. Estaba sentada en la mesa, inclinada hacia adelante, con las manos cubriendo el rostro. Parecía quebrada, vulnerable, como si la máscara tranquila que siempre llevaba no pudiera sostenerse más. Arturo dudó, pero se acercó. ¿Clara? Ella se sobresaltó apenas. Sus ojos estaban llenos de lágrimas silenciosas. «Perdón», susurró. «No quería que me viera así». Arturo se sentó frente a ella. «Has cargado mucho tiempo sola. Eso desgasta a cualquiera». Clara asintió, respirando hondo. «Señor Vasconcelos, hay algo más que debo decirle. Algo que no mencioné antes porque no sabía si era mi lugar». Arturo se enderezó en la silla. Sabía que estaba a punto de escuchar lo que faltaba, lo que mudaría todo. Clara siguió. Cuando su esposa vino al programa la primera vez, no vino por ella, vino por otra persona. ¿Por quién?, preguntó Arturo inquieto. Clara levantó los ojos, brillantes por la emoción. «Por mí». El silencio que cayó entre ellos fue casi doloroso. Arturo frunció el ceño. «¿Por ti? ¿Por qué haría eso?» Clara tragó saliva. «Porque yo pasé por cosas difíciles, muy difíciles. Y ella vio algo roto en mí que yo misma no quería reconocer. Durante meses me acompañó, me escuchó, me dio herramientas para recuperarme, no como profesional, sino como ser humano». La voz de Clara se quebró. Ella fue la única persona que creyó que yo podía ser más que mis cicatrices. Arturo sintió un golpe emocional. Sua esposa sempre havia sido assim, forte, doce, profundamente empática. Mas o que Clara disse depois foi o que realmente o desarmou. Un día, ella me tomó de las manos y me dijo: «Clara, si algún día yo no estoy, prométeme que vas a ayudar a alguien que lo necesite tanto como tú necesitaste ayuda. No sé quién será, pero vas a saberlo cuando llegue el momento». Arturo respiró fundo con dificultad. «¿Y crees que esa persona es Luna?» Clara negó suavemente. «No solo Luna, señor Vasconcelos». «¿Qué quieres decir?», preguntó Arturo, como corazón acelerado. Clara lo miró a los ojos, con una mezcla de ternura y firmeza que lo dejó sin aliento. «Ella sabía que usted también iba a necesitar ayuda. Sabía que iba a quebrarse por dentro, aunque jamás lo mostrara por fuera. Me pidió que lo acompañara si el destino cruzaba nuestros caminos, no para reemplazarla, sino para asegurar que usted no se perdiera en su propio silencio». Arturo quedó inmóvil. Las palabras entraron en su pecho como un rayo cálido y amargo. «¿Estás diciendo que mi esposa te preparó para esto?», susurró él.
Clara asintió. Ella creyó en mí antes de que yo creyera en mí misma. Me dejó su última misión, una misión que durante mucho tiempo no comprendí. Pero cuando vi a Luna, cuando la escuché hablar sobre su pérdida, cuando vi el dolor en sus ojos, supe que había llegado el día. Arthur sentiu uma lágrima quente escorrer, algo que não acontecia desde o funeral de sua esposa. Clara, porém, continuou com a voz baixa. El secreto que guardé nu era sobre algo que hice mal. Era sobre algo que ela hizo bien. Ella me salvó. Y ahora me pidió que yo los ayudara a ustedes. El silencio envolvió el comedor. Pero ya no era un silencio tenso, era un silencio cargado de revelación. Arturo finalmente entendió. Clara no era una amenaza. Era el último acto de amor de su esposa. La última chispa de luz que ella dejó en el mundo. Y esa verdad, dolorosa, hermosa, inesperada, era mucho más grande, profunda y transformadora de lo que Arturo jamás podría haber imaginado. La noche en que Clara reveló la verdad completa quedó grabada en la memoria de Arturo como un punto de inflexión. No fue apenas una conversación, sino una abertura, um reconhecimento profundo de tudo o que havia sido escondido, reprimido ou evitado ao longo dos últimos 2 anos. Ele se sentiu ao mesmo tempo exposto e acolhido, vulnerável, mas finalmente capaz de respirar de uma forma que não fazia desde a morte de sua esposa. Porém, junto com o alívio, veio um peso enorme, o peso da escolha. Clara havia sido sincera, havia revelado seu vínculo com sua esposa, havia mostrado suas cicatrizes e exposto a missão que carregava. Agora, tudo recaía sobre Arturo. Ele precisava decidir se a queria perto, ou se o passado que ela trazia era doloroso demais para permitir que permanecesse. A manhã seguinte amanheceu silenciosa, quase solene. A chuva havia parado e o céu carregava uma luz opaca, filtrada por nuvens densas. Arturo desceu as escadas devagar, como se cada degrau o aproximasse de uma realidade que ele ainda não estava pronto para enfrentar. Clara estava na cozinha, preparando o café da manhã. Luna, sentada à mesa, desenhava uma figura com lápis coloridos. Quando viu o pai, correu até ele e o abraçou com força, algo que não fazia com tanta espontaneidade desde antes da perda da mãe. «Papá, mira-me de bujo», disse ela com uma alegria tímida. Arturo pegou o papel. Era um desenho simples, mas profundamente simbólico. Luna estava de mãos dadas com 3 figuras. Uma era claramente sua mãe, cercada por uma luz azul intensa. Outra era Arturo, com expressão séria, mas serena. E a terceira, Clara, sorrindo, com um coração pequeno na altura do peito. «Somos uma família», explicou Luna, com naturalidade inocente. Arturo sentiu um aperto na garganta. Uma família. A palavra ecoou dentro dele como um lembrete e um convite. Clara observou a cena desde o balcão, sem se aproximar, respeitando o espaço entre pai e filha, como fazia instintivamente. Ela sabia que os próximos passos não dependiam dela. Dependiam dele. Depois do café, Luna foi brincar com seus brinquedos no jardim interior. Arturo pediu que Clara o acompanhasse ao escritório, o lugar mais íntimo e fechado da casa, o único que ele nunca permitia que ninguém entrasse. Clara entrou com passos hesitantes. O ambiente era pequeno, revestido de madeira escura, com prateleiras cheias de livros, papéis organizados e caixas que pertenciam à sua esposa. O aroma do lugar era diferente do resto da casa. Tinha cheiro de papel antigo, tinta e algo que lembrava memória. «Você não precisa entrar se não quiser», disse Arturo, percebendo a tensão dela. «No», respondeu Clara com voz baixa. «Si estoy aquí, es para enfrentar todo, lo bueno y lo difícil. Eles se sentaram de frente para o outro». O silêncio inicial parecia interminável. Finalmente Arturo falou. «Clara,
O nome dela saiu quase como um suspiro. Você mudou minha casa, continuou ele. Você mudou minha filha e mudou a mim também. Clara manteve os olhos nele atentos, pacientes. Nunca foi minha intenção invadir nada, disse ela. Solo quería cumplir lo que ella me pidió y respetar el camino que ustedes necesitaban recorrer. Arturo inspirou profundamente. E agora? Perguntou ele. O que você quer? Mais do que a promessa? Mais do que a missão? O que você deseja? Essa pergunta pegou Clara de surpresa. Ela piscou várias vezes como se tentasse organizar pensamentos que nunca tivera coragem de admitir. Quero... Começou com a voz tremendo. Quero que Luna cresça sem medo. Quero ajudá-la. Hasta que ella não me necessite mais. Fez uma pausa. E também quero que usted deje de cargar todo sozinho. Arturo sentiu um estremecimento. Eu não sei se consigo, admitiu ele, pela primeira vez, abrindo um lado de si mesmo que sempre manteve trancado. Clara se aproximou um pouco, não fisicamente, mas emocionalmente. Não se trata de poder, disse ela com firmeza doce. Se trata de permitir. Aquelas palavras atingiram Arturo como um toque leve sobre uma ferida antiga. Permitir. Algo que ele não fazia desde que perdeu a esposa. Mas Arturo ainda tinha dúvidas, medos, sombras internas que não sabia nomear. Ele precisava entender algo fundamental. Clara estava ali por promessa, ou por escolha. Se minha esposa não tivesse pedido sua ajuda, perguntou ele, arrastando as palavras, você ainda estaria aqui? Clara respirou fundo. Sim, respondeu com uma certeza suave, mas absoluta, porque quando vi a Luna, vi a la niña que yo fui, y cuando lo vi a usted, vi al hombre que intenta ser fuerte para no quebrarse. Seus olhos brillaram não por lágrimas, mas por verdade. No vine por ella solamente, vine porque ustedes também me dieron un lugar. O silêncio que se instalou então foi de entendimento, não de dúvida. Durante o almoço, Luna falava sem parar sobre uma ideia que tivera para decorar seu quarto, dizendo que queria fazer um mural de estrelas com Clara. Arturo as observava desde a cabeceira da mesa. Luna rindo, Clara ajudando-a a segurar um copo, as duas conversando como se já se conhecessem há anos. Foi nesse momento que Arturo percebeu algo. A presença de Clara não preenchia o espaço da mãe de Luna. Preenchia o vazio de silêncio, de dor e de isolamento que havia tomado a casa. Ela não substituía ninguém, ela reconstruía. E ao fazer isso, também reconstruía Arturo. À noite, quando a casa finalmente se aquietou, Luna dormindo profundamente e Clara já em seu quarto, Arturo ficou sozinho na sala, olhando para uma fotografia emoldurada de sua esposa. A foto foi tirada 1 ano antes de sua morte. Ela sorria para a câmera com Luna nos braços e uma nota escrita atrás dizia: El amor no se extingue, solo cambia de forma. Arturo fechou os olhos. A frase nunca tinha feito sentido para ele, até agora. Foi então que tomou a decisão. Uma decisão que mudaria o destino dos três. Na manhã seguinte, antes que Clara começasse suas tarefas, Arturo a chamou para o jardim. O sol se erguera tímido, mas sua luz dourada iluminava as folhas, criando um reflexo suave. Clara se aproximou, segurando um caderno de atividades de Luna. «Ocorre algo, Sr. Vasconcelos?» perguntou sempre respeitosa. Arturo respirou fundo. «Clara, você não está mais aqui como babá». Ela arregalou os olhos. Como... Arturo continuou. Você está aqui porque faz parte desta família. Clara levou uma mão à boca, surpresa, quase incrédula. Eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada, respondeu Arturo. Só precisa ficar, se quiser. Clara sorriu com lágrimas que finalmente tinham permissão para cair. Quero. Claro que quero. Naquele momento,
Luna apareceu correndo e abraçou Clara pela cintura, sem nem entender o que estava acontecendo, como se já tivesse sentido a resposta antes mesmo dela ser dita. E assim, naquele abraço, Arturo percebeu. A promessa da sua esposa se cumprira. A luz azul continuava guiando, e a vida, pela primeira vez em muito tempo, virava uma página nova.